continuar con nosotros y nos encontramos con el licenciado Sáenz. Licenciado, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto, feliz de estar aquí, encantado. Ya hacía mucho tiempo que había recibido la invitación y hasta ahora que se nos hizo, ¿verdad? Estar aquí. Muy bien, ¿no? Perfecto, licenciado, porque nos trae un tema súper interesante y bueno, yo creo que a la gente le va a ayudar muchísimo el tema del divorcio. Así es. ¿Cómo empiezo? Ya estoy ahí, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿Qué papeles necesito? Bueno, muchas preguntas, pero vámonos por la primera. Si ya decidí divorciarme, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Mira, pues aquí el primer planteamiento y el más importante es, como pareja, establecer que ya no quieres hacer vida con esta persona. Entonces, si ya están de acuerdo en que ya no quieren seguir o continuar, la primera base es tomar la decisión de divorciarse. Entonces, si ya la tomamos, el proceso que tenemos que seguir, pues es el más fácil, el más sencillo. En este caso, lo que yo les recomendaría es un divorcio por mutuo consentimiento o un divorcio voluntario, en el cual es un proceso sencillo en cuanto a tiempos y en cuanto a economía, ¿verdad? Que es lo más importante. Ok. Oiga, adelante, suegrita hermosa, chula, preciosa de mi amor. No, es que yo quería así de preguntarle al licenciado que justo cuando no se llegan a esos acuerdos y una de las partes no quiere el divorcio, pero es evidente porque hay infidelidad, adulterio y todo eso, el proceso de un divorcio contencioso, ¿cuánto puede durar? ¿Es más costoso? ¿Eso es el estrés al que no quisiéramos enfrentarnos? O bueno, también en el caso en el que todo se haga por la paz, así que sea de mutuo acuerdo y todo, ¿cuáles son los puntos también que se deben dejar clarititos? Mira, en un divorcio por mutuo consentimiento es un acuerdo de voluntades, entonces la pareja tiene que estar de acuerdo en varios puntos medulares. En este caso, el primero es la disolución del vínculo matrimonial, es decir, nos queremos divorciar. El segundo es la situación de los hijos, en caso de que existan hijos. Si hay menores de edad, el punto más importante es establecer pues una pensión alimenticia, ¿verdad? Lo justa más importante, sí, definitivamente. Y necesaria. Esto no es una opción, es una obligación para el padre que no va a ostentar la guardia y custodia de los hijos, pues dar, ¿verdad? Y proporcionar una pensión alimenticia. El segundo es con quién se van a quedar a vivir los hijos. En este caso, el concepto técnico pues es la guardia y custodia. ¿Cuál de los dos papás es el que va a mantener ese cuidado, ¿no? Esa tutela de los hijos? Que por lo regular es la madre, ¿verdad? Por lo regular, pero no necesariamente, ¿verdad? Tanto el papá como la mamá tienen los mismos derechos, entonces se tiene que hacer, cuando es divorcio voluntario, pues es un acuerdo de voluntades. Ellos deciden qué es lo que mejor le favorece, en este caso, a los hijos, ¿no? El siguiente punto es, pues, establecer, si yo no voy a tener a mis hijos, ¿cuándo los voy a ver? Es decir, especificar los días de convivencia progresiva, a qué hora, en qué lugar los voy a ver, cuándo los voy a regresar, establecer tiempos específicos para evitar problemas futuros. Y el siguiente punto es, si hay una sociedad conyugal de por medio, es decir, nos casamos bajo ese régimen, es dividir, ¿verdad?, los bienes que adquirimos posteriores al matrimonio. En caso de que no haya hijos y no haya bienes que dividir, pues nada más es hacer la manifestación expresa dentro del convenio que no existen, ¿no? Ahora, atendiendo a su pregunta, si no hay acuerdo de voluntades, pues la siguiente vía es un divorcio contencioso. Prácticamente, señoras, señores, pues tienen que demandar a su pareja, ¿verdad? O sea, si tú le dices a tu pareja, oye, me quiero divorciar, y el otro te dice, no, jamás te voy a dar el divorcio, ¿es eso que estás comentando, abogado? Es correcto. Ajá. Se convierte en algo ya problemático, contencioso. Pues es que el problema ya lo tienen, por eso insisto, ¿no? Si ya tomaron la decisión de divorciarse, pues hacerlo por el mejor camino y por la vía más fácil, ¿no? Porque un divorcio de por sí emocionalmente es un problema difícil de pareja, y sobre todo para los hijos. Si es que hay, pues hay que hacer esto de la forma más amena, ¿verdad?, posible. Oiga, licenciado, perdón. Y por ejemplo, en el caso de que lleguen a un acuerdo, como dice que el papá, pues, es el que tendría en este caso que, pues, tener una aportación de pensión mensual. Esto va en función, para que la gente sepa, en cuestión de la economía, ¿qué porcentaje de su sueldo sería el que tendría que destinar a esa pensión? En el caso de tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, ¿varía? Sí, mira, sería analizar el caso concreto, ¿verdad?, en específico, porque pues cada caso es particular. Lo que sí hay que dejar claro es que la pensión que se otorga siempre tiene que ser acorde a las necesidades del menor y también acorde a las posibilidades del que va a otorgarla. Porque pasa mucho en la práctica que luego puede ser la mamá o el papá que quieran 5,000 pesos semanales,
pero el pobre señor gana 1,000 pesos a la semana, entonces sí, resulta claro, ¿de prácticamente dónde? imposible otorgar una pensión muchísimo mayor de lo que ganamos, ¿no? Entonces, para eso, si es un divorcio voluntario, hay que hacerlo de la mejor manera posible, allegándonos de esos elementos. Y en un divorcio contencioso, pues es a través de un estudio socioeconómico en el cual se valoran, pues precisamente las necesidades del menor, ¿no? Si estudian, si están enfermos, si tienen alguna discapacidad o alguna necesidad, ¿no? Que forzosamente obligue a la otra parte a otorgar a lo mejor un plus o algo más de lo que la ley le obliga. En cuanto aquí a las modalidades, pues puede ser por un porcentaje que se le descuenta, en este caso a la persona de su sueldo, o bien fijar una cantidad específica, ¿verdad? Que se le llama una cantidad líquida, 500, 600, 700, 1,000, lo que la parte acuerde, ¿no? Sí, cabe mencionar que todos los acuerdos siempre son en pro de los hijos, ¿verdad? De los menores, de las personas que están, de las personitas que están ahí. Así es. Oiga, Lick, el divorcio incausado. Ay, híjole, ese es... Se ha escuchado mucho últimamente ese término, pero realmente no sabemos muchos de nosotros qué es, y no sé si nos pueda decir algo al respecto. Mire, aquí tenemos que aterrizar un poco la idea para hacer la diferencia entre lo que es el divorcio contencioso y el divorcio incausado. En el divorcio contencioso, como ya lo mencionamos, aquí no hay voluntad de una de las partes, por lo tanto tienes que demandar, pero la ley te obliga a acreditar en el juicio que justifiques la medida del por qué quieres divorciarte. Es decir, tienes forzosamente que acreditar una causal. Decir, no nos llevamos bien, hay incompatibilidad de caracteres, tengo que llevar testigos para acreditarla. Hay una infidelidad, ya no, hay un adulterio, la causal que tú quieras elegir, ¿no? O que se actualice en el momento, pues la tienes que acreditar. ¿Te imaginas? Si no la acreditas en juicio, la ley te obliga mediante una sentencia a seguir casado. Entonces, ¿cómo? pues esto es totalmente incongruente. Oye, bueno, yo había escuchado algo así, o sea, de que no necesitas que la otra persona esté de acuerdo para tú divorciarte, ¿no? O sea, como que ya están más actualizadas. Pues precisamente esos fueron unos de los criterios que adoptó ya pues los máximos tribunales, en este caso la Suprema Corte de Justicia, que valora, ¿verdad?, el libre desarrollo de la personalidad, es decir, le dice a la persona, tú eres libre de hacer lo que tú quieras con tu vida. Sí, aquí no me tienes que tú acreditar absolutamente nada. Si ya es tu decisión no estar con esa persona porque no eres feliz, porque no estás a gusto, simplemente porque así es tu mera voluntad, basta con que se lo digas a un juez familiar y con eso es procedente el divorcio. Ya con eso se puede disolver Así es. La diferencia es que aquí no tienes que acreditar ninguna causal. Aquí simplemente basta la mera manifestación de voluntad de decir, ya no quiero más estar aquí. Claro. ¿Y qué tan cierto es que, por ejemplo, el adulterio ya no es como una causal de divorcio? Pues sigue siendo una causal, pero pues hay que acreditarla dentro del Pero juicio, ¿verdad? si me comprueban un adulterio, ¿yo tendría con eso razón suficiente para cancelar ese matrimonio? Es correcto, así es. ¿Sí? Siempre y cuando se acredite esa causal con las medidas necesarias, pues sería medida para dictar una sentencia procedente, ¿verdad? Y determinar la disolución del vínculo matrimonial. Oye, abogado, ¿y qué requisitos necesitan las personas para iniciar el proceso de divorcio? Claro, mira, aquí lo más importante y el punto medular es primero acreditar la existencia del matrimonio. En este caso, lo primero, señor, señora que nos escucha, que tienen que tener a la mano es el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de los hijos, siempre y cuando sean menores de edad, y el acta de nacimiento de las personas que se van a divorciar. En este punto es bien importante hacerle llegar a la ciudadanía que nos escucha que uno de los problemas, ¿verdad?, es a veces que no tenemos a la mano esos documentos. Es muy fácil conseguirlos, ese es parte de mi trabajo y del servicio que se ofrece, conseguirlos a través del registro civil, o bien si son actas foráneas de algunas entidades federativas diferentes de otros estados, también tenemos esa modalidad de hacerlas llegar, o bien cuando son actas extranjeras, que es muy común aquí en la zona fronteriza que los hijos nazcan pues en la ciudad vecina del Paso, Texas, pues conseguirles el trámite de la apostilla y de la traducción para que no batallen, ¿verdad? Óigale, perfecto. ya para despedir el segmento, ¿qué pasa con estos fulanos que le juegan al Copperfield, que se desaparecen? Y la señora dice, ay, pues este le jugó al mago, pero ya no volvió ni por los cigarros. Y que ya pasan años, quieren acreditar un divorcio para hacer una vida nueva. ¿Qué se puede hacer? Pues mira, aquí sí, lo más común no es, hay veces parejas
que ya tienen hasta 6, 7 años separados y efectivamente le pierden el rastro, ¿verdad? Entonces, aquí la obligación es a través de las medidas que la ley nos establece, pues establecer los mecanismos de búsqueda, ¿verdad? A través de la tía, de la abuelita o del último domicilio que tuvimos, si no hay mecanismos, ¿verdad? A través de oficios que se giran a diferentes dependencias. Por ejemplo, el INE, la Comisión de Luz, la Comisión Federal de Electricidad, diferentes entidades. O sea, ¿hay manera de enlazar información mediante De todas rastrear. estas? Claro, porque ellos manejan bases de datos y precisamente el juez gira un oficio y le dice, ¿verdad? En auxilio de este tribunal necesito que me informe si tal persona tiene algún domicilio registrado. O si vive. O si vive, Wow. exactamente. Oiga. Entonces, de que hay mecanismos Pero si de no hay, búsqueda, que no hay, se las encuentra. hay. Porque antes decían que notificaban en el periódico, ¿es cierto? Sí, una vez agotado precisamente esa búsqueda, si las autoridades oficiales dicen que no hay registro, entonces se hace a través de edictos que son publicados en el periódico pues, de mayor circulación en la localidad. Y le dicen, a ver, pase a presentarse, y si no se presenta, pues ya. Así no se presenta, pues triste su calavera, como dicen, Sí. ¿verdad? Se Sí. lleva un procedimiento en rebeldía y pues prácticamente vamos en caballito de hacienda, ¿verdad? Ya con un proceso un poco más garantizado porque sabemos que el resultado pues va a ser el óptimo, ¿verdad? Ay, ahí está. Así es. Licenciado, muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto. Licenciado Alejandro Sáenz, sus datos de contacto. Claro que sí, nos pueden localizar en Avenida Henry Dunant 4505, en el interior del edificio de Canaco, tercer piso, en el módulo 8. Dejo mis redes sociales, me pueden localizar como Alejandro Sáenz en el teléfono 656-199-7015. Estoy a su servicio y pues para generar ese lazo de confianza de solucionar ahora sí que los conflictos de la ciudadanía de la manera más pronta, sencilla y confiable.